Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, hermanos, la paz del Señor con todos ustedes. Qué hermoso es poder alimentarnos de Dios. Qué hermoso es poder escuchar semana tras semana un mensaje, una palabra de Dios para nosotros. Hoy el Señor nos va a dar una palabra muy importante porque Jesús pertenece a un pueblo, al pueblo judío. Ha nacido en un momento histórico, hace más de 2000 años, en una cultura oriental. Y en esa cultura, en ese tiempo, ante la gente de esa situación, quiere transmitirles algo que va más allá del tiempo. Quiere transmitir el auténtico sentido de Dios, la auténtica forma de relacionarnos con Él. No es que va a estar en contra de la cultura de su pueblo, no. Jesús utiliza la cultura de su pueblo, pero quiere ir más allá. Quiere que el hombre en profundidad logre comunicarse, entrar en comunión con el Padre Celestial. Esto no siempre es comprensible. Incluso hoy, mucha gente tiene dificultades para cambiar sus formas tradicionales de vivir la fe. Y no es que Jesús se oponga a ellas, pero también es cierto que hay veces las formas tradicionales de vivir la fe, muchas veces son insuficientes para ponernos en contacto auténtico con nuestro Dios. Vamos a escuchar esta palabra para que el Señor, desde su experiencia, desde su vivencia con la fe judía, pueda también iluminar nuestra fe cristiana y podernos ayudar a entrar en una comunión más plena con nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: ¡qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después
Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra tan abundante y tan rica nos dirige el Señor. Y empieza diciendo que se acercan los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén a Jesús. ¿Quiénes son los fariseos? ¿No son sacerdotes? Son laicos, son gente del pueblo que ha estudiado la palabra de Dios, que quiere ser fiel a Dios, que conoce un poquito más que el común de los demás acerca de Dios. Y los escribas son los estudiosos de la palabra. Tampoco son sacerdotes, son gente que ama a Dios y ama su palabra. Pero dice que vienen de Jerusalén, o sea, no son cualquier cosa, son gente que conoce. Y hacen un cuestionamiento: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Este es un rito no de higiene. El judío observante, el fariseo que quiere ser fiel a Dios, quiere ser fiel a Dios hasta en los detalles rituales. Diríamos hoy, es un laico muy piadoso, muy beato, reza. 3 veces al día va a la sinagoga a orar. Lee la palabra de Dios, no roba, no mata, es buena gente. Pero ¿cuál es el problema? Que caen en un radicalismo, en una exageración, que todo lo ritualizan para hacerlo santo. Y entonces, antes de comer, se lavan las manos no por aseo, sino para pedirle a Dios que los purifique espiritualmente y todo alimento que reciban entre en alguien santo y purificado. Tiene un sentido religioso. Dice que cuando van al mercado, regresan y se tienen que hacer abluciones, lavarse las manos, la cara. Y no nada más las manos, sino hasta el codo, para quitarse de todo tipo de impurezas. ¿Por qué? Porque si tocan algo impuro, algo que ha estado en contacto con muertos, algo que ha sido tocado por una gente pecadora, ritualmente ellos consideran que se contaminan, que ellos como pueblo sacerdotal no pueden juntarse con los pecadores porque se contaminan. Esto y muchas cosas hacen por tradición. Hay veces nosotros, hermanos, los mexicanos, también caemos en eso. También caemos en ritos, en costumbres que se exageran. Oiga, padre, ¿qué rosario rezo? El de la liberación, el del niño abortado, el misionero, el de la bendita sangre. Y un listado enorme. Oye, lo central de la fe no es eso. Oiga, padre, ¿qué es mejor? ¿Hacer la novena a San Judas Tadeo o hacer la novena al Señor de la Misericordia o hacer la novena a la Virgen de Juquila? Eso no es la esencia de la fe. Eso no es el corazón del cristiano. La esencia de la fe es otra cosa. Por eso Jesús
habla fuertemente y les dice: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas. Un hipócrita no significa que es doble, no. Un hipócrita significa alguien que no tiene criterio. Hipo significa debajo, por ejemplo, hipopótamo, debajo del agua. Critein, griego, criterio. Un hipócrita es alguien que no tiene criterio para distinguir lo importante de lo secundario, y se queda con lo secundario y desprecia lo importante. Por eso dice hipócritas, o sea, no tienen criterio. Dice: bien profetizó Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos no somos así? Alabamos al Señor, primero Dios, bendito sea Dios, amén, aleluya. Y cantan bonito en la asamblea al Señor y le presentan todos sus cantos, pero su corazón no está en el Señor. ¿Y en qué te das cuenta que su corazón no está en el Señor? Cómo tratan a las personas con quien viven, cómo tratan a la muchacha que les ayuda en la cocina, cómo tratan al empleado con el que trabajan. Ahí se nota, hermanos, porque un cristiano no puede ser de dientes para afuera, que canta, que alaba, amén, aleluya, y trata mal a su esposa. Falso, completamente falso. Hermanos, el Señor quiere que tú le brindes tu corazón. Y el corazón no se refiere, hermanos, a sentimientos cursis. Ay, mi Jesucito bonito. No. Ay, la purísima Virgen María. No, ese culto que solamente es de palabras y de emociones, el Señor lo aborrece. El Señor quiere un cristianismo de vida, donde con tus acciones se vea que tú amas a Dios. En tu trato a tu esposa se vea que tú amas a Dios. En el respeto que le tienes a tus padres se vea que tú amas a Dios. En el esfuerzo que pones en tus estudios se vea que amas a Dios. En el trato a los demás, donde en el otro tú ves a Cristo. Ese es el verdadero culto que el Señor espera. No nada más cultos de oraciones, de alabanzas como lo hacía el judío. No, hermanos, habemos muchos cristianos que así somos. Rezamos mucho, horas ante el Santísimo, pero cuando vamos a la casa, el cristianismo se nos desapareció. Si tú no amas a tu hermano a quien ves, es mentira que ames a tu hermano a quien no ves. Por eso Jesús habla durísimo. Dice: ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios por aferrarse a las tradiciones humanas. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Ahí tienes el Evangelio de San Mateo. Si te dan en una mejilla, por la otra. Perdona 70 veces 7. Honra a tu padre y a tu madre. Esos son los mandatos de Dios. Santificarás las fiestas. Esos son los mandatos de Dios. No matarás, por lo tanto no abortarás. No cometerás actos impuros, donde se rechaza la masturbación. En esos actos impuros entra la homosexualidad. Dice el Señor: no, esos son los mandamientos de Dios. Esos son. Dice: y no lo cambies por tradiciones humanas. Padre, ¿y si yo ando con un escapulario? No es que esté mal el escapulario, pero si tú no cumples los mandamientos de Dios, de nada sirve. Y a continuación, el Señor enumera algunos de los casos en los que no se cumplen los mandamientos de Dios. Y pongo aquí la lista. Dice: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen malas intenciones. Cuando tú piensas mal del otro,
cuando buscas hacerle daño, cuando lo andas juzgando y criticando porque tú te sientes mejor que el otro y ves algún defecto que tiene y ya lo andas criticando. Esas son las malas intenciones y eso es lo que te dice el Señor. Eso es lo que sale del corazón, eso es lo que mancha al hombre. Dice, las fornicaciones. Si alguno no sabe qué es fornicar, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, vivir en unión libre, tener relaciones con la novia. Eso se llama fornicación para Dios, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y las fornicaciones, eso es ir contra el mandamiento de Dios. Pero si nos amamos, eso no es amor. Fornicar no es amar. Dice el Señor, los robos. Sí, que a veces se te quedan los cambios. Sí, que a veces no pagas lo justo a tus empleados. Eso es robar. Cuando tú no pagas los impuestos correctamente, eso es robar. Cuando tú compras gasolina robada, eso es robar. Eso, hermanos, no es de un cristiano, porque va contra los mandamientos de Dios. Los homicidios, esos que andan diciendo que es un derecho de la mujer abortar, matar a su propio hijo, Dios a eso lo llama homicidio. ¿Y eso brota de dónde? Del corazón destruido del hombre. Cuando el hombre no tiene a Dios, comete todas estas cosas, frivolidad, orgullo, y eso es lo que mancha al hombre. Por eso yo te invito, o mejor dicho, Jesús te invita, ¿estás cumpliendo los mandatos de Dios o estás siguiendo lo que dicen los hombres? No, eso ya no se usa, no es malo. Nosotros los cristianos obedecemos a Dios, no las miserias de los hombres. Todos alabemos a Dios y amemos a Jesús. Jesús entregó su vida para nuestra salvación. Si tú quieres ser salvo, sigue a Dios, oye su voz.